Domingo cargado de ciclismo, comenzando por la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, que la ha sellado una victoria española de Raúl García Pierna, que básicamente confirma las buenas sensaciones que está denotando este joven bloque del Movistar para 2026. Hablaremos de la victoria de García Pierna, hablaremos del Movistar, pero también hablaremos de las 5 conclusiones que podemos extraer de esta Volta a Valencia 2026, porque Remco y su Red Bull meten miedo para la temporada. En un vídeo donde terminaremos hablando de unos nacionales de Colombia que han sido espectaculares. Revalida el título Egan Bernal, creo que es el primer ciclista colombiano en lograrlo en todos los tiempos. Además hemos visto una carrera, estaba viendo imágenes, la transmisión en directo, que ha sido espectacular, con rampas imposibles de casi el 30%, con un público loco que inundaba las carreteras. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña crónica también de lo acontecido en Colombia en el día de hoy. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa! Chavales, hoy no hemos hecho finalmente el directo que os había prometido porque desde ayer, antes de ir a dormir, caí como enfermo. Me pilló una especie de, ¿cómo lo diríamos?, de intoxicación alimentaria y estuve vomitando, he dormido fatal. Esta mañana estaba súper débil y hasta hace cuestión de una hora no me veía ni capaz de ponerme delante de la cámara y hablar sobre ciclismo, sobre cualquier cosa. Por lo tanto, vamos a cubrir lo que ha pasado en el día de hoy, donde se han juntado muchísimas noticias ciclistas y estoy contento de poder al menos, mediante un vídeo, comentarlas todas ellas. Like, chavales, suscripción. Y hoy terminaba la Volta a la Comunitat Valenciana, fijaos, con esta victoria de Raúl García Pierna desde la fuga, superando a Red Bull. Es complicado, en estos días superar a Red Bull, por lo tanto esto pues un poco que confirma las buenas sensaciones del Movistar, de este bloque joven que tienen. Fijaos, aquí estábamos viendo cuando cruzaba la meta Raúl García Pierna, este bloque de corredores jóvenes de Movistar, Castrillo, Romeo, el propio García Pierna, que hoy ha ganado. Ahora hablaremos más adelante de ellos, pero cerrando, una Volta a Valencia que parecía que se les había torcido un poquito después del abandono de Keanu y de Brooks, pero aunque el corredor estrella de esta nueva generación del Movistar estuviese ausente, han podido acabar por todo lo alto esta Volta a la Comunitat Valenciana. Ahora hablaremos de ellos. Si queréis le vamos a echar un vistazo a la clasificación de la etapa. García Pierna ha batido a Emils Hergos, a Jasper Schufs y a Adrià Paricas, que se ha metido en la fuga del día de hoy. Esta era la etapa, el puerto estaba bastante lejos, tampoco era muy duro y hemos visto más una batalla para la etapa que para la clasificación general. La general queda de esta manera finalmente con Evenepoel, que gana sin problema la carrera. Hemos visto en los últimos kilómetros, en el plano, un UAE que lo ha probado tratando de cortar a Evenepoel en unos abanicos que han tratado de sorprender. Lo admitía el propio Remco. Buen intento, aunque se le ha visto muy sólido tanto a él, al líder, como a su Red Bull un día más en este 2026. Bueno, esta es la general, le mete 31 segundos a Almeida, 34 segundos a su compañero. Ahora hablaremos de Pellizzari porque ha cerrado una grandísima carrera, y Tiberi, que ha sido cuarto finalmente. Dejadme en comentarios cuáles son vuestras conclusiones de esta Volta a la Comunitat Valenciana, porque ahora arranco con las mías y poco a poco vamos a ir hablando de lo que ha pasado esta semana si no habéis seguido la carrera 100%. Empezaremos hablando de este corredor, por supuesto, Remco Evenepoel. 6 victorias lleva ya este 2026, contando la general de la Vuelta a la Comunitat Valenciana ya son 7. Imparable Evenepoel, que, fijaos, estamos hablando de un grandísimo corredor. Ciclistas en activo que suman más victorias. El número 1 no es de extrañar, Tadej Pogačar. El segundo es un veterano como Primo Roglic. El tercero es un sprinter como Grugenegger. Y cuarto es Remco Evenepoel. A sus 26 años ya suma 72 victorias, y esto habla del ciclista que es Remco. Es cierto que aún tiene que probar bastante en carreras de 3 semanas, aunque si se habla tanto de él es por lo que es capaz de hacer, por el potencial que tiene, y con el potencial hay expectativas, y yo estoy convencido que en su etapa en Red Bull, Remco Evenepoel rendirá, estoy convencido, en las vueltas de 3 semanas. De momento gana su primera carrera por etapas de la temporada, además siendo muy sólido Evenepoel, que mi primera conclusión es que
da un paso hacia adelante este 2026 Remco Evenepoel en las filas del Red Bull. Estaba cantado que necesitaba un cambio Remco, por eso se fue del Soudal Quick-Step, que fue el equipo que confió con él desde que debutó como profesional, pero era consciente que necesitaba unirse a una de estas grandes escuadras del top 5, a un UAE, a un Visma, a un Red Bull. Como UAE ya tenía un líder sólido como Pogačar, y lo mismo con Visma, con Vingegaard. El equipo que a gritos necesitaba un líder era o bien Ineos o el Red Bull Bora Hansgrohe, que al final la puja la venció Red Bull, y por eso, bueno, un matrimonio de conveniencia. Red Bull gana muchísimo, y también Remco, que ahora mismo en las filas del equipo alemán va a mejorar muchísimo. Esta semana, pues una vez más, confirma las buenas sensaciones de Mallorca, que quizás nos dejaba el interrogante de ¿estuvo muy fuerte Remco en Mallorca o la competencia fue algo endeble, por eso brilló tantísimo? Cierto, algunos dicen, no estaba Pogačar en carrera, aunque no hace falta que esté Pogačar en una competición para probar que el nivel de Remco esta semana ha sido tremendo. Ganó la crono, venció la etapa reina, y además fue una Volta a Valencia donde tampoco hemos visto tantísima dureza, y aún así Remco, a la mínima que hemos visto alguna cota interesante, pues ha abierto muchas diferencias ante corredores fuertes como Almeida. No estamos hablando de un Don Nadie o un McNulty, que también siempre comienza muy muy bien la temporada. Saltemos ahora a la segunda conclusión, las tengo aquí puntadas, porque hay tantos temas en el día de hoy que quiero repasar que no quiero que se me olviden. Sí, pues si hemos hablado que Remco crece, progresa como ciclista, lo mismo podemos aplicar por su compañero. Pellizzari da un nuevo salto de nivel este 2026, cierto que la muestra que hemos visto es pequeña, por una buena carrera tampoco, quiere decir que haya mejorado este 2026, aunque Pellizzari es su tercera temporada como profesional. Ya dio un salto el año pasado como pro en Red Bull, porque cuando debutó en su primera temporada ya le vimos muchas maneras, disputando ya en su primer Giro victorias de etapa, y si no ganó fue porque se chocó con Pogačar. La temporada pasada debutó en 2 grandes vueltas por etapas como el Giro y luego la Vuelta a España, y en ambas se metió en el top 5, top 10, creo que fue quinto o sexto en ambas carreras. Esto habla que un corredor que en su segundo año de pro hace 2 grandes vueltas en una misma temporada y se mete en el top 5 en ambas carreras, o top 5 o top 6 en ambas carreras, habla del potencial que tiene. Eso sí, la temporada pasada de Pellizzari no es una crítica ni nada, es una descripción de lo que sucedió. Se centró mucho en Giro y Vuelta a España, y las otras carreras de una semana pues tampoco puso demasiado énfasis. Creo que este año vamos a ver un salto de calidad de Pellizzari, porque no solamente en el Giro va a estar representando al Red Bull, sino que también será protagonista en todas las carreras en las que participe, comenzando por esta Volta a la Comunitat Valenciana, donde, siendo gregario, y esto es lo que es muy complicado y habla del nivelón de Pellizzari, tirando para Evenepoel, exponiéndose en muchos momentos al viento, ha sido capaz de terminar en el podio el corredor italiano. Por lo tanto, si hubiese estado en las filas de un Bahrein o de un Movistar, por ejemplo, o incluso un Ineos, y hubiesen trabajado para él, pues sería posible que terminase esta Vuelta a Valencia en segunda posición. Y esto habla del corredorazo que es Giulio Pellizzari. Sigamos recogiendo conclusiones. ¿Estáis de acuerdo o no con estas conclusiones que estamos comentando? Porque la cuarta, y sé que es un poco repetitivo, pero la cuarta habla de Red Bull, que ha sido el gran equipo de la semana en cuanto a nivel individual como a nivel colectivo. Tercera conclusión de esta Volta a la Comunitat Valenciana es que Red Bull crece como bloque, eleva su nivel respecto a la pasada temporada. No es que solamente la incorporación de Remco les dé más victorias, sino que creo que cuando llega un corredor del nivel de Evenepoel, esto enchufa, conecta a todo el mundo, a Pellizzari el primero, que ve como un gran líder de la talla de Evenepoel será compañero suyo, y esto motiva a todo el equipo a crecer. Y no solamente es Remco y algunos fichajes buenos que elevan el nivel del grupo, sino que es, por ejemplo, es el equipo entero que está más enchufado, que se lo creen más, y prueba de ello es que la general, aquí la estáis viendo, la ganan con Remco, que es
primero Remco y tercero Pellizzari, por lo tanto mucha presencia en las primeras posiciones, pero es que luego vencen 2 etapas de la mano de Remco, la crono, aquí estáis viendo, y la etapa reina, pero es que además han sido segundos con Arne Marit el primer día, por lo tanto en otro terreno muy diferente también son protagonistas, y en la crono fueron primeros y segundos, porque segundo fue Blasov, y luego en la etapa reina fueron primeros y terceros, y en el día de hoy que ha ganado García Pierna, ¿dónde lo tenemos? A García Pierna. Aquí, García Pierna ha sido segundo el ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, el ciclista alemán, Emils Hergos. Por lo tanto, presencia en la general, presencia en las etapas, en todo tipo de terrenos. El equipo Red Bull crece mucho este 2026. Veremos cuál es la progresión, pero lo que hemos visto de momento habla de que se pueden colocar como posiblemente el segundo mejor bloque de la temporada. ¿Pensáis que este año puede desplazar Red Bull como el segundo mejor bloque del mundo, metiéndose a un lado al Visma, desplazando al Visma? Sé que es muy temprano, Visma aún no ha competido con sus mayores estrellas, aunque por el crecimiento del equipo no sería tan descabellado. Saltemos ya a las últimas 2 conclusiones y toca hablar ahora del equipo Movistar. Que hoy ganan la última etapa con Raúl García Pierna, pero lo más interesante es lo que os comentaba, que la victoria de hoy de García Pierna un poco que reafirma estas buenas sensaciones ilusionantes de este bloque joven que están reuniendo. Lástima que tuviese que abandonar la carrera aquí en Uidebrooks, porque a esta victoria de Raúl García Pierna se le podría haber añadido un buen puesto en la general de Uidebrooks, y además el día del viento de la contrarreloj tampoco pudieron hacer la crono esperada con Iván Romeo. Así que estamos viendo un Movistar que junta gente joven, talentosa, con ganas de comerse el mundo, y con Romeo, García Pierna, Uidebrooks, Castrillo y algún ciclista más, pero básicamente, y Pescador, por ejemplo, que le veremos en estos próximos días como lo hacen el Tour de Oman, están juntando una generación más que notable de ciclistas, y hoy lo hemos visto en la jornada contra algunos de los mejores equipos del mundo, contra UAE, contra Red Bull. Muchísimo mérito lo de Movistar. Y última conclusión de esta Volta a la Comunitat Valenciana, antes de adentrarnos en el Campeonato Nacional de Colombia, hacer una pequeña crónica, un pequeño resumen y comentario de la victoria de Egan Bernal, se refiere al recorrido. Me ha dejado un poco desolado el recorrido de esta Volta a la Comunitat Valenciana, porque no sé, la etapa reina estuvo bien, pero aparte de la etapa reina, el viento y la crono, esto no fue problema de la organización, pero he visto una escasez de montaña, conociendo la dureza que hay en Valencia, otras ediciones donde se han subido puertos. La jornada de hoy, el Port del Garbí, muy lejos de meta, es el último día. Intuía o imaginaba que se podría hacer un recorrido algo más atractivo, condensando más la dureza en los últimos momentos, para haber disfrutado de más duelos como los que vivimos en el día de ayer. La jornada de ayer estuvo bien, pero me ha sabido a poco. Con la participación que había y el terreno que hay en Valencia, me hubiese gustado un recorrido algo más duro y más espectacular, porque los ciclistas, los actores estaban para hacer brillar a la carrera. ¿Estáis de acuerdo o no? No es que haya estado mal el trazado, pero puertos tampoco muy duros, como en el día de hoy muy lejos de la meta. No me ha acabado de convencer el recorrido de esta edición 2026. Y hablemos ahora del Campeonato Nacional de Colombia, que ha vencido nuevamente este ciclista, Egan Bernal. Sé que hay algunos colombianos viendo los vídeos, creo que es la tercera o la cuarta nacionalidad que más sigue el canal, y también, bueno, pues gente incluso de España, de Ecuador, de México, pues como no sé si habéis visto la carrera, os puede interesar un poco un comentario acerca de lo que ha pasado. Pues Bernal ha batido a Iván Ramiro Sosa, que lo hemos visto muy bien en el día de hoy, pero no ha podido ante Bernal, que al final es el campeón del Tour del 2019, aunque no sea el mismo de hace unas temporadas a causa del duro accidente que sufrió. Es un corredorazo de una talla superior a Iván Ramiro Sosa, pero me ha gustado ver a Sosa en un recorrido tan duro como el de hoy, disputando la victoria, porque es un ciclista que me deja a veces un poco desconcertado. Iba
para superestrella cuando estaba en el Lidl Trek, creo que estaba. En aquel momento era Trek Segafredo y luego como se fue al Movistar y se fue como diluyendo como corredor, pero desde jovencito tenía un potencial tremendo, me acuerdo, ganando una etapa reina de la Vuelta a Burgos en las Lagunas de Neila. Es un súper escalador, Sosa, aunque no sé exactamente por qué no acabó de cuajar. El tema es que hoy ha sucumbido a un Egan Bernal que ha corrido muy inteligente, es un ciclista que sabe dosificarse muy bien y ha ido de menos a más. El trazado no es este, el trazado es este, el del Nacional de Colombia. Era durísimo, fijaos cuántas cotas, era un recorrido para escaladores, para escarabajos, 1, 2, se daban como 11 vueltas, 12 vueltas, bueno, 12 ascensiones, 12 pasos a un muro de 1,5 km al 10,7%, pero que juntaba rampas en la fase final de más del 25%. Hay imágenes impresionantes de cómo... A ver si las podemos encontrar. Imágenes impresionantes de... Fijaos el público que se agolpaba en un muro de 1,5 km. Se habla que habían más de 35.000 personas. Es que me ha costado mucho seguir la transmisión porque de la gente que había, desde las cámaras fijas, no se veía apenas a los ciclistas. Pues en esta rampa tan dura que estamos viendo, la penúltima ascensión donde Sosa y Bernal se iban del resto de ciclistas, pues las rampas eran tan duras que el ganador no un cualquiera, sino ciclista de Ineos como es Brandon Rivera, ganador el otro día de los nacionales de contrarreloj, o sea, un corredor fuerte que está en una gran condición física, tenía que bajarse de la bicicleta porque le faltaban fuerzas para poder coronar este muro de 1,5 km, que lo que cansaba no es solamente que fuesen las rampas empinadas, sino que eran 208 kilómetros de etapa y se subían 12 veces esta cota, por lo tanto rampas del 20 y pico por ciento durante 12 ascensiones consecutivas, durante más de 200 kilómetros, pues bueno, ha pasado que ha sido una carrera básicamente de resistencia y Bernal es un auténtico fondista como ha demostrado en el día de hoy. Pues Rivera, que no podía completar la subida, ha tenido que ser ayudado por el público de la fatiga que acumulaba en su cuerpo. Y si queréis, echémosle un vistazo a la clasificación de este Nacional de Colombia, porque, a ver, he visto ediciones donde el nivel seguramente era más alto. Ha ganado Bernal, segundo Sosa, que ha llegado 7 segundos, ha sido un mano a mano entre Sosa y Bernal. Juan Felipe Rodríguez del Education First ha sido tercero y para mí el mayor mérito de Bernal para darle crédito a esta victoria es que ha batido a un ciclista como Buitrago, que siempre comienza muy bien la temporada y es un ciclista de un nivel muy alto, y esto habla que no ha batido a cualquiera, porque dices, bueno, Sosa está ahora en Care Pharma, no está en sus mejores años posiblemente, pero Buitrago siempre comienza bien el año, muy ofensivo en el día de hoy, pero se le ha hecho larga la carrera a Iván Ramiro Sosa a Buitrago en el día de hoy, que atacaba, incluso a falta de 20 kilómetros para el final, iba por delante, Buitrago iba por delante de Bernal, pero en los últimos kilómetros hemos visto un Bernal de menos a más, se ha escapado con Sosa, se ha quedado Buitrago de su rueda y en los últimos metros pues Egan Bernal ha remachado a Iván Ramiro Sosa. Por detrás ya estaba sufriendo mucho Buitrago, que en estos nacionales de ultra resistencia como los que hemos vivido en el día de hoy en Colombia, pues nadie ha podido con Egan Bernal, que vestirá un año más el maillot de campeón nacional de Colombia, y veremos cuál es el diseño de esta temporada, si es el mismo o uno más moderno, porque el de la temporada pasada creo que hacía referencia al maillot de la selección colombiana de hacía aquel mítico, de hacía ya unas cuantas décadas. Bueno, resumen en el vídeo de hoy, análisis de lo que ha sucedido en este domingo ciclista, y nos vemos seguramente mañana para analizar las noticias. Tour de Oman se viene la etapa reina próximamente, así que todo lo vamos a recoger aquí en el canal. Chao ragazzi.